Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Auditores. Como siempre, un inmenso gusto y placer tenerle a todos ustedes en plataforma. El día de hoy presentamos en nuestra membresía de auditores a esta segunda sesión del curso virtual de especialización en auditoría forense. Bienvenidos todos ustedes desde toda Hispanoamérica a esta capacitación y en especial a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nail Ruiz Saavedra, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y pues por supuesto es la responsable de esta capacitación. Doctora Nail, muy buenos días, siempre un gusto tenerla en plataforma para cada una de nuestras capacitaciones en beneficio de los suscriptores del Club de Auditores, pero también de las personas que el día de hoy nos acompañan. Sin más preámbulos, le dejo las pantallas y los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con las generalidades de la auditoría forense. Y al igual que en la sección de ayer, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo debemos establecer el alcance y qué procedimientos de auditoría, dependiendo del caso, podríamos realizar. Entonces, iniciemos. El día de hoy vamos a ver un poco respecto a delitos económicos, perfil psicológico del delincuente, el papel del contador en la auditoría forense y el campo de acción del auditor forense. Es importantísimo que para que nosotros entremos en el contexto de lo que es la auditoría forense, veamos que esta auditoría es multidisciplinaria, es decir, no solamente vamos a tener en cuenta nuestros conocimientos contables, sino adicional, como lo decíamos en la sesión del día de ayer, también tenemos que tener conocimientos respecto a derecho penal, es decir, la definición de lo que es un delito económico desde el punto de vista de derecho penal. También podríamos hablar del perfil psicológico del delincuente. ¿Por qué? Porque, como les decía, es interdisciplinario. Es no solamente en la parte de un juicio oral, sino también, por ejemplo, nosotros como contadores podemos prestar el servicio de auditoría forense a las compañías, a las organizaciones. Entonces, sí necesitan que nosotros, por ejemplo, realicemos una auditoría forense a un área de la organización, a una filial, a una subsidiaria de la organización, pues es importantísimo, por ejemplo, contar con un psicólogo y sobre todo encaminado a esta parte del área forense. ¿Por qué? Porque a través de las entrevistas, por ejemplo, a los empleados, podemos llegar a establecer el modo que operan de pronto en el caso de un robo, de un fraude dentro de la organización. Entonces, los delitos económicos, el día de ayer ya los habíamos analizado muy por encima. Yo les había presentado un archivo que es importante. Obviamente, este archivo lo tenemos que elaborar de acuerdo con el país donde nosotros vayamos a prestar este servicio de auditoría forense, teniendo en cuenta la parte penal, lo que se define como delito económico. Esa tipología de delitos económicos pues está elaborado con base en el Código Penal colombiano. Entonces aquí está separado por patrimonio económico y por orden económico social. Y pues básicamente lo que se busca es que para establecer el alcance de la auditoría forense es importante definir cuál es el contexto del delito al cual nosotros vamos a hacer referencia en el informe. Ahí vamos a tener ayuda de la mano del asesor jurídico, del abogado. Él es el que nos va a indicar qué es lo que se está buscando, qué es lo que se quiere establecer. Por ejemplo, tenemos una compañía, una organización que se dedica a importar bienes y los comercializa. Para eso tiene muchísimos puntos de ventas, no solo en la ciudad, sino en diferentes países.
¿Qué sucede? Puede suceder que en ese punto de venta en específico tengan malas prácticas respecto a qué, respecto a precios, respecto al inventario, etcétera, etcétera. Llega una queja a la organización, a Casa Matriz, donde informan que hay un problema de precios, hay un problema respecto a la atención, por ejemplo. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es si esta auditoría forense lo que va a servir de soporte para colocar una demanda por robo, por mal manejo en la gestión de ese administrador de ese punto de venta, pues tenemos que establecer qué tipo de conducta es la que queremos demostrar. Entonces ahí es cuando tenemos que analizar desde el punto de vista del delito económico. O también no solamente desde el punto de vista penal, sino civil. Caso específico cuando hay un problema entre los accionistas en el directorio de la organización. Entonces, la ley 599 del 2000 para Colombia establece el Código Penal. Importante, aquí cada uno de nosotros, de acuerdo al lugar, al país donde nos ubiquemos, vamos a establecer cuál es el Código Penal, cuáles son esos delitos económicos que están definidos en ese país. Tenemos el delito contra el orden económico, el delito contra el patrimonio económico, el delito contra la administración pública y el delito contra el sistema financiero. Contra el sistema financiero, por ejemplo, cuando hay utilización indebida de fondos captados del público, muy conocido como las pirámides. Es decir, se supone que por ley cualquier persona no puede captar recursos del público. ¿Por qué? Porque debe estar debidamente regulada en el sistema financiero. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es cuando llega alguien y te dice, tú das 100 y yo te voy a dar un rendimiento del 50% sobre esos 100, por ejemplo. Pero tú debes traer a más personas y más personas. En Colombia hubo un caso de fraude de pirámides que se conocía como DMG. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que ellos hacían? Fuera de que hubo una indebida captación de fondos del público, adicional a eso, se hizo lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca, y era lo que estábamos hablando en la sesión de ayer, es que las organizaciones trabajen de forma ética. Las organizaciones deben estar orientadas a ser éticamente responsables. ¿Por qué? Porque el fin de ese tipo de entidades, de organizaciones realmente criminales, es con el fin de lavar dinero. Entonces, esa pirámide que se constituyó en Colombia, pues básicamente lo que se hizo o lo que sirvió fue para lavado de activos, el lavado de dinero. De ahí el por qué las leyes respecto al lavado de activos, financiación del terrorismo, pues son muy fuertes. Y la organización está llamada a hacer, a establecer, a estructurar ese sistema de información para la prevención del lavado de activos, de financiación del terrorismo, y de igual forma debe y está obligada a realizar capacitaciones a sus empleados. Entonces, veámoslos así, muy generales. Delito contra el orden económico, acaparamiento, especulación, contrabando, lavado de activos, urbanización legal. Delito contra el patrimonio económico, hurto, estafa, fraude, abuso de confianza, usurpación y daño en bien ajeno. Delito contra la administración pública, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, delito contra empleado público. Delito contra el sistema financiero, utilización indebida de fondos captados del público, operaciones no autorizadas con accionistas, manipulación fraudulenta de especies. Manipulación fraudulenta de especies, ¿a qué se refiere? Cuando las compañías, precisamente a través de sus malos manejos administrativos, a través de la constitución de empresas fachadas del grupo empresarial, lo que buscan es aumentar o disminuir el precio de la acción. Esto ocurre con empresas
que cotizan en bolsa de valores. De lo que se buscan es hacer especulaciones en el mercado frente a las posibles transacciones que van a hacer con el fin de o subir o bajar la acción dependiendo de lo que pues se necesite o lo que ellos necesiten. Es cualquier delito, la definición de delito económico no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, como el fraude, la evasión tributaria, el blanqueo de dinero. ¿Qué es agiotar? Es la alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad. ¿Qué es pánico económico? Son ciudadanos que divulgan al público o reproducen en un medio, en un sistema de información, comunicaciones falsas o informaciones falsas o inexactas que pueden afectar la confiabilidad de los clientes. ¿Qué es una exportación ficticia? Simular una exportación para pretender obtener incentivos que el Estado concede para alentar este tipo de actividades de trascendental importancia en la vida económica del país. Lo que estábamos viendo ayer, por ejemplo, aun cuando no tenían los costos, estaban haciendo importaciones ficticias. Estaban hablando en el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer de cómo podíamos realizar procedimientos de auditoría tendientes a establecer que había una importación ficticia, una importación falsa. Lo mismo sucede con las exportaciones. Se supone que cuando se realiza una importación, una exportación, pues cada país tiene unos trámites aduaneros, unos trámites que se deben llevar a cabo. Nosotros como auditores externos o ya cuando estemos en nuestro papel de auditor forense, ¿qué es lo primero que tenemos que establecer para poder evidenciar si se está cometiendo este tipo o si hay evidencia o elemento material probatorio que nos pueda probar respecto a una exportación ficticia o respecto a una importación ficticia? La documentación. Las empresas siempre de acuerdo a la normatividad aduanera de cada país, pues deben allegar una documentación. O sea, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hacer una auditoría externa es solicitar esa documentación, verificar que esa documentación cumpla con todos los criterios establecidos. Y de igual forma, una vez hemos visto la parte normativa, la parte de documentación, miramos respecto a los estados financieros si en efecto esos estados financieros reflejan esa realidad económica. Estafa: el que obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Entonces, nuevamente, la compañía, por ejemplo, compró vehículos. El señor de compras, el gerente, el jefe de compras, estafó la compañía. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento que ese vehículo no era precisamente un vehículo en condiciones legales óptimas, sino por el contrario, era un vehículo robado. Entonces, el jefe de compras lo que buscaba era realizar una estafa. Abuso de confianza: el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado en un título no transitivo de dominio. Usurpación de tierra: el que para apropiarse en todo o de parte de un bien mueble o para derivar provecho del suyo destruya, altere, suprima los mojones o señale que finge sus linderos o los cambie del sitio. Peculado por apropiación: eso ya es desde el punto de vista de los servidores públicos. El servidor público que se apropie con provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado, o de empresas o instituciones que se tengan parte, o de bienes de particulares, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado con razón o con ocasión de sus funciones. ¿A qué se refiere esto? Nosotros sabemos que hay organizaciones, hay compañías que pueden contratar con el Estado. Cuando se realizan este tipo de contrataciones, cuando hay que presentar, por ejemplo, una licitación ante el Estado, pues es desde el punto de vista de la ética,
somos países que tienen esa tendencia a realizar corrupción en cuanto a qué, en cuanto a este tipo de contratos con el Estado. Entonces, un claro ejemplo es cuando el servidor público pide prebendas precisamente a empresas o a instituciones que van a prestar ese servicio. Entonces, sale una licitación del Estado, por ejemplo, para la construcción de un hospital, para la construcción de un colegio. Entonces, ese servidor público o nos ofrece a la empresa, a las organizaciones que va a ganar la licitación con el Estado para que haga la construcción, o la empresa le ofrece a ese servidor público dádivas, le ofrece comisiones. Entonces, es básicamente cuando las compañías tienen ese tipo de servicios de prestación de bienes con contratación con el Estado. Entonces, aquí ya es cuando estamos hablando con la hechos de delitos económicos respecto a qué, respecto a funcionarios del Estado. Importantísimo, importantísimo porque que la organización, la compañía, el contador, el auditor externo, que se entere de este tipo de prácticas de la organización, lo importante es denunciar. ¿Por qué? Claro, la empresa o la organización va a decir, es que si no aceptamos y si no pagamos esa dádiva, entonces no ganamos la licitación. Precisamente es eso, es esa competencia desleal, es no mostrarnos ante la sociedad como una empresa ética responsable socialmente. Es decir, si nosotros tenemos conocimiento que ese servidor público, que para acceder a una licitación con el Estado tenemos que hacer una serie de, o entregar una serie de dádivas, una serie de pagos, pues lo importante en este caso sería denunciar. Concusión, ¿a qué se refiere concusión? Servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o a prometer al mismo servidor público o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida o lo solicite. Cohecho propio, servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneradora, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario en sus deberes oficiales. Cohecho impropio, servidor público que acepte para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneradora, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. Celebración indebida de contrato, servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades. Claro, ¿qué puede suceder? Puede suceder que adicional a lo que hemos hablado respecto al conflicto de intereses, el mismo servidor público puede ser familiar de algún gerente, algún tomador de decisiones de la organización. Entonces ahí es cuando nos habla de violación respecto a qué, respecto a la celebración de contratos, que está inhabilitado, que es incompatible. Entonces, esto también se da mucho. ¿Por qué? Porque cuando se realizan campañas, y sobre todo para la parte de campañas políticas, lo que se busca es que cuando gane el personaje X o el personaje Y, los puestos, los contratos queden con las mismas personas que hicieron parte de esa campaña. Las mismas personas son los mismos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de una celebración indebida de contrato. Enriquecimiento ilícito también es otro de los contratos respecto a servidor público y habla respecto a quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado. ¿Listo? Entonces aquí es cuando el señor, por ejemplo, alcalde, gobernador, funcionario público,
cuando está presentando su declaración de impuestos, su declaración de renta, le dicen, usted tiene enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque tiene incremento patrimonial injustificado. Ese servidor público nos puede contratar a nosotros como auditores forenses con el fin de establecer si en efecto al realizar la comparación patrimonial de ese servidor público de un año al otro presentó ese incremento patrimonial injustificado. Entonces, ¿cuáles serían esos procedimientos de auditoría que tenemos que hacer? ¿Cuál sería ese alcance? El alcance es realizarle una comparación patrimonial a este servidor público para establecer si realmente es injustificado o no. Volvemos aquí al punto de la ética. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, como puede ser que no, pero ya nosotros como auditores forenses solamente tenemos que limitarnos a nuestro concepto respecto a qué, respecto a la evidencia y a las pruebas que nos son presentadas, porque claro, el servidor público, por corrupto que es, supongamos que sí tiene ese incremento patrimonial injustificado y adicional quiere que a través de nuestro concepto, a través de nuestra opinión, le ayudemos para que no vaya a ser encarcelado por ese tipo de delito económico. Entonces, nuevamente volvemos aquí a la parte de ética, a la parte de cómo nosotros como contadores públicos, en el caso de que seamos contadores públicos, igual cualquier otra profesión, tenemos que ser éticamente profesionales. ¿Cuál es el perfil psicológico de un delincuente? ¿Cuáles son estos rasgos? ¿Cuáles son estas características? Nuevamente, hago esta capacitación respecto a los diferentes factores que debemos tener en cuenta para un caso de auditoría forense. ¿Por qué? Porque puede ser, como les dije y lo he repetido constantemente, que se nos contrate, por ejemplo, respecto a la defensa o para la parte del ente acusador en este tipo de delitos. Perfil psicológico. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos de ese perfil psicológico de las personas que cometen este tipo de delitos económicos? Son personas de alto nivel económico. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Enron y de todos esos casos que hemos escuchado a nivel internacional, siempre son personas que son muy estudiadas, que tienen educación de grado, de posgrado, que son muy inteligentes respecto a qué, respecto a la manipulación financiera. Es decir, aun cuando precisamente son personas con alto nivel educativo, precisamente utilizan ese alto nivel educativo y ese alto nivel económico con el fin de manipular, con el fin de realizar fraude en esas cifras, en esos estados financieros. Son ambiciosos, puede ser el líder en su área, puede ser perfeccionista y minuciosa. Es importante también tener en cuenta que dentro de ese perfil psicológico de estas personas que cometen este tipo de delitos económicos pueden ser personas que han sido víctimas de abusos sexuales o de violencia familiar, psicópatas con trastornos de conducta, hogar de un padre ausente, poco comunicativo e indiferente, madre